Dicen que la primera fuente de agua en La Habana se sitió en la Plaza San Francisco de Asís y fue en el 1600. Ya sabes, había necesidad de este líquido tan preciado. Después, en el siglo XIX, llegaron a existir aproximadamente 131 fuentes en La Habana con otros usos también como decorativos. Pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de las fuentes de La Habana. Ni pienses que voy a hablar de todas ellas. Simplemente voy a comentar contigo acerca de 3 fuentes de La Habana que les gustan mucho a los habaneros, a los amigos que visitan esta ciudad y que son muy fotografiadas. Si quieres conocer de ellas, ya sabes lo que tienes que hacer. Acompáñame. ¿Qué tal? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alija y soy una cubana que comparte contigo acerca de cultura e historia de nuestro país. Ya sabes, vamos a compartir, como te dije al inicio, acerca de 3 fuentes de agua, por supuesto, que les gusta mucho a los cubanos. Bueno, les gusta a los cubanos, a los amigos que visitan la isla. Yo sé que a lo mejor tú dirás, bueno, ¿qué fuentes son esas, Alija? Y estarás haciendo como que memoria y un poco de repaso. En algunas de ellas me imagino que te has hecho una que otra fotografía y que tendrás más de una historia que seguro que vas a mencionarme en este canal. Ya sabes, bienvenido a todos los amigos que pasan por primera vez en este canal, bienvenido a todos los que son de la familia, que siempre están aquí fieles para compartir un poquito más acerca de la historia. La primera fuente de la que voy a hablarte es la fuente de la India. La fuente de la India, que se encuentra en La Habana, déjame decirte que esta fuente, esa ubicación que te voy a decir ahora, no es la que siempre tuvo, sino que se estuvo moviendo en diferentes lugares. Sí, esta y la fuente que viene a continuación se estuvieron moviendo por diferentes lugares de La Habana. No entiendo con todo lo que pesa una fuente cómo es posible que esto ocurriera, pero bueno, eran los intereses en cada uno. Parece que realmente cada uno quería distinguirse según los mandatos que se vivieron, que las fuentes estuvieran cerca de ellos. Vamos a hablarte entonces acerca de la fuente de la India, que como sabes, está cerca, es la misma entrada de paseo. A un costado así ya pronto le queda el Capitolio, el paseo Avenida José Martí, y del otro lado le quedaba el antiguo Hotel Saratoga. ¿Sabes? El Hotel Saratoga, que hubo una explosión en La Habana y que se perdió este hotel. Bueno, esta fuente es una india que de un lado cuenta con un escudo que representaba la ciudad y en el otro tiene como una cesta llena de frutas que en ese momento representaba la abundancia y todos los productos que habían en Cuba. Vamos a hablarte un poquito más entonces cómo se creó esta fuente. ¿Te parece? Se llama La Fuente de la India o Noble Habana, de 1837. Al señor Eugenio Sánchez de Fuentes se debe el que conozcamos el nombre del autor de este monumento. El artista italiano Giuseppe Gallini le fue encargada en unión de otra fuente como la Plaza de San Francisco, debido a la iniciativa de don Claudio Martínez de Pinillos, conde de Villanueva, y ambas costaron 40.000 francos. Su emplazamiento se realizó en enero de 1837 frente a la puerta este o de tacón del campo militar, en el sitio donde se encontraba la estatua del rey Carlos III, que fue trasladada al principio del camino militar o del príncipe. Diversos traslados sufrieron desde entonces la Fuente de la India, como te comenté. Al poco tiempo fue colocada en la segunda sección de la Alameda del Prado, en el espacio comprendido entre el Teatro Tacón y la Puerta de Montserrat. En 1863, por acuerdo del ayuntamiento, se trasladó al centro del actual Parque Central entre la calle San Rafael y la Plazuela de Neptuno. Y en 1875 volvió a trasladarse a este sitio, al primitivo lugar que ocupara el Paseo del Prado, pero variándole la posición, es decir, la dirección hacia donde estaba mirando la fuente. De manera que ahora mirará frente al campo de Marte como actualmente se encuentra. La segunda fuente de la que quiero hablarte, y ya te la mencioné ligeramente en la primera, es que también la hizo Giuseppe, es la Fuente de los Leones. Esta fuente se encuentra en la Plaza San Francisco de Asís, en La Habana Vieja. Ustedes saben, le decimos también la Plaza de las Palomas. Señores, yo creo que todos nos hemos hecho fotos en esta fuente, y si no, aprovechamos para hacernos una que otra recuerdo de esta imagen. Ahora, hay algo muy peculiar, y es que tiene 2 características en común con la fuente anterior. Primero, fue hecho por el mismo escultor, y segundo, también se movió de lugar en varias ocasiones. ¿Qué te parece esto? Tremendo. La llamada Fuente de los Leones es una de las más antiguas de La Habana, de mármol blanco de Carrara, y se debió a la iniciativa del superintendente de Hacienda Claudio Martínez de Pinillos, conde de Villanueva, quien la mandó a construir en Italia en 1836. Fue encargada a los señores
Gerolamo Rossi y Antonio Boggiano, quienes a su vez se le confiaron al escultor Giuseppe Gallini, el mismo que construyera la célebre fuente de la India. Ahora, Gallini esculpió 4 pedestales de mármol que soportan 4 leones en descanso con las cabezas erguidas, de los que emerge una alta copa que alcanza varios metros de altura. La Fuente de los Leones fue ubicada originalmente junto al convento de San Francisco de Asís, pero a lo largo de su existencia sería trasladada en varias ocasiones, primero a la salida de la puerta de Montserrat en el Paseo del Prado, luego al Parque Trillo en Cayo Hueso y después de la Fraternidad y finalmente a la Plaza de San Francisco. Esta fuente consta de 4 pedestales de mármol que sustentan al igual número de leones echados en una altura de 2,5 metros. Fue obsequiada a los vecinos de La Habana por el Claudio Martínez Pinillo, conde de Villanueva, y en el centro de la misma se alza una columna de 1,5 metros de alto y 0,45 de diámetro, coronada con la corola que vierte el agua contenida en una taza de forma poligonal. Ahora, la tercera fuente de la que quiero hablarte no tiene nada que ver con esta. Ahora mismo te voy a romper los moldes. Sí. No tiene nada que ver, no tiene puntos en común, ni fue el mismo escultor, ni se movió de diferentes lugares, ni es ni siquiera de la misma época. Voy a hablarte acerca de la Fuente Luminosa que se encuentra cerca de la Ciudad Deportiva, como le conocemos en el Cerro. Esta fuente, bueno, ya lo dice, luminosa. Para tú poder disfrutarla más y ver su esplendor, tiene que ser de noche, que haya luz y que estén todas las luces funcionando y que puedas ver el espectáculo de luces que puede producir esta fuente. Quiere decir que está en Rancho Boyeros y Vía Blanca y es del siglo XIX. Y te voy a contar mucho más acerca de esta fuente. Esta obra del arquitecto de ingeniero José Martín quedó inaugurada en el año 1945 durante el gobierno del presidente electo por el Partido Auténtico Ramón Grado San Martín. Algunos de los pobladores más envejecidos de la ciudad aún le siguen llamando el Pitet de Paulina, pues se dice que su construcción fue un alarde de poder impulsado principalmente por Paulina Alsina, quien, a pesar de no estar casada con el mandatario, que era soltero, y ser viuda del hermano de este, hacía las veces de primera dama de la República. La fuente la conforman 3 círculos construidos de piedras de canterías atravesados por una columna que contiene el chorro, el cual rebota con un tope cilíndrico para después depositarse en un estanque de forma circular. No sé si has visto estas fuentes, si las has tirado fotos, si has compartido cerca de ellas. Yo te voy a dar mi opinión acerca de estas fuentes. Bueno, la Fuente de la India. Para visitar esta fuente a mí me cuesta mucho trabajo. Primero, por su ubicación, es un lugar muy bonito, pero para tú hacerte una foto en ella, pues no puede ser por la mañana, porque muy pronto te da el sol, te quema, que yo realmente digo, ¿en qué momento uno se puede hacer una foto en esta fuente? Porque es difícil. Bueno, tiene que ser por la tarde y corriendo, porque después tienes sombras y no puedes hacerte fotos aquí. Es muy bonita, llama mucho la atención, pero creo que muchas personas que pasan por ahí no les prestan el detalle a la fuente y no tienen como que el espacio por el mismo sol que da de poderla disfrutar un poquito más, de poder ver los detalles de esta fuente. Esa es mi opinión personal. Tal vez tú me digas, a mí no me pasa lo mismo, Elija, yo sí me he hecho fotos. Ok, te has hecho fotos ahí, coméntame ahí en los comentarios. La segunda fuente de la que te hablé, esta es a modo de conclusión, mi opinión, usted puede dejarme la suya y nos estamos respetando. Te digo, lo que me pasa con la segunda fuente, la que se encuentra, la de los leones, que está en la Plaza de San Francisco, así, esa en cualquier horario te puede hacer una foto. Difícilmente no te puede hacer una foto en esa fuente. De hecho, hasta de noche, no sé si pueda encontrar en mi archivo una foto que tengo antigua ahí. Una vez que fue un concierto en la Basílica de San Francisco de Asís, después nos hicimos unas fotos ahí. Hasta de noche en esa fuente te puedes hacer fotos espléndidas por las luces que tienen ahí, las sombras, que quedan preciosísimas. Quiere decir, por la mañana, por la tarde son tremendas porque puedes disfrutarlo mucho. De hecho, es un lugar que a la gente le gusta ir para relajarse, tirarse fotos, los niños juegan con las palomas, en fin, yo creo que hay muchas personas con recuerdos de esta fuente. La tercera fuente, la de la Ciudad Deportiva, la Fuente Luminosa, como también se le dice. A ver, el esplendor de las luces lo puedes disfrutar de noche. Y la fuente realmente te tendrías que hacer fotos de día. Es muy grande, no lo puedes abarcar todo. Ahora, de noche, cuando está el esplendor de las luces, que tú quisieras tirarte una foto ahí como se hace en otros países, en otros lugares, bueno, no acompaña mucho.
Tal vez es porque yo no tengo un móvil o una cámara profesional para hacerme ese tipo de fotos y me digan así, mira, ¿quién te dijo eso? Yo sí me he tirado buenas fotos ahí. Ok, está bien, dímelo, yo te lo entiendo. Felicidades. Pero en el caso de por la mañana, me parece que te puedes hacer mejor la foto. Ahora, como eso es una rotonda, señores, a mí me cuesta un trabajo cruzar y llegar hasta esa fuente. ¿Para qué? Dímelo si a ti te pasa lo mismo, pero eso es lo que me pasa a mí. Pero sí es un lugar donde también tengo fotos por ahí regadas en alguna parte, en algún archivo, en alguna memoria, en alguna parte estarán esas fotos. Hasta aquí el video de hoy. Hemos estado compartiendo acerca de 3 fuentes de La Habana. Recuerda que son muchas más, pero bueno, estas son de las que he querido compartir contigo. Si quieres conocer de otra más, coméntame ahí en los comentarios. Regálame un like, suscríbete si no lo has hecho. Y ya sabes, nos vemos en un próximo video. Si no sabes quién soy, yo te lo digo. Soy Alija. Chao.